Tomemos ahora nuestro modelo fenomenológico, si lo podemos llamar así, que genera en bornes un voltaje aleatorio, un proceso estocástico de voltaje. Tomemos ese modelo fenomenológico y tratemos de llevarlo a un modelo físico, más formal. Y eso comienza esencialmente con esta resistencia que tenemos acá, que voy a simplemente copiar y pegar. Y recordar de que estamos hablando de un conductor eléctrico real. Esta es una resistencia real, no es una resistencia ideal. Y lo que tenemos que entender bien es qué significa realmente que sea una resistencia real. Entonces, esto acá es una resistencia real. Y por ser real, tiene cargas libres que generan un voltaje aleatorio, que es lo que mencionamos en la cápsula recién pasada, pero además de tener cargas libres que generan ese voltaje aleatorio, y tiene una resistencia a la corriente eléctrica. Y menciono esto, que aunque suena un poco trivial, para destacar que son dos elementos los que están metidos aquí detrás. Un elemento es un elemento de una presencia de un voltaje aquí en estos bornes, y el otro elemento es una resistividad al movimiento de cargas en la forma de una corriente eléctrica. Entonces, para eso lo que hay es una herramienta que todos conocemos, que es el equivalente Thevenin. Entonces, modelo de la resistencia real mediante su equivalente de Thevenin es como sigue. Es un resistor ideal, es una fuente de voltaje ideal y dos bornecitos. Y esta fuente de voltaje ideal entrega este voltaje eta sub t de t. ¿Y por qué es eso? Porque si volvemos atrás a nuestro modelo fenomenológico, habíamos asumido que este voltímetro y todos estos conductores son ideales. Entonces, realmente lo que tenemos es aquí adentro la generación de este voltaje eta, pero que está expuesto en bornes en circuito abierto. Estos son tan ideales que desde el punto de vista del análisis aparecen como un circuito abierto. Este voltímetro es un circuito abierto, y como aquí entonces no hay corriente que vaya, digamos, cerrando este circuito, en la ausencia de corriente, por supuesto, el voltaje que aparece en estos bornes es, a su vez, este voltaje eta de t. Y eso es lo que vemos acá en este
equivalente de Thevenin. Este voltaje eta, sin importar cuál es la resistencia efectiva de esta resistencia ideal, aparece aquí en bornes siempre que aquí no haya ninguna carga conectada, ¿sí? Entonces anotemos esos puntos. Primero, voy a hacer aquí un pichintún de espacio. Primero, esto de acá es una resistencia real. Y este voltaje de acá, más menos, que lo vamos a llamar en general W de T, es igual a eta de T cuando estamos en circuito abierto. Entonces, W de T es igual a eta sub T de T en circuito, en condiciones de circuito abierto. Ahora, supongamos que observamos este voltaje W en circuito abierto con un instrumento ideal, vale decir, estamos realmente observando eta de T, y apliquemos a esa señal eta, que está dibujada acá, un pequeño filtro. Un filtro que está en alguna frecuencia, un filtro pasabanda, que está centrado en alguna frecuencia F de nuestra lección y que tiene 1 Hz de ancho de banda. Ahora fíjense, si uno mira aquí simplemente por una inspección gráfica de este ejemplo ilustrativo, esta señal tiene cambios de alta frecuencia, en distintos lados hay cambios de alta frecuencia, pero también tiene cambios más lentos. Por ejemplo, fíjense aquí hay un cambio más lento, aquí hay un cambio tal vez de velocidad intermedia, aquí también, aquí hay un cambio lento, seguido de un cambio rápido. Entonces, por inspección, solamente por inspección visual de este ejemplo ilustrativo, sabemos de que en frecuencia la capacidad de cambiar más rápido o más lento de este proceso está presente. Vale decir, el proceso tiene energía en distintas frecuencias. Cuando tiene energía en ciertas frecuencias significa que tiene energía para cambiar de valor con esa rapidez especificada por esa frecuencia. Entonces, si filtramos este proceso en alguna frecuencia deseada y la filtramos con un ancho de banda muy angostito de 1 Hz, entonces esencialmente estamos extrayendo del proceso la porción de energía que permite al proceso cambiar con esa frecuencia en la cual se está filtrando. En otras palabras, de lo que estoy hablando es de una densidad espectral de potencia. Si filtramos en una frecuencia en 1 Hz, vamos a medir un cierto valor de energía. Vamos a otra frecuencia, vamos a medir otro valor de energía. Vamos a una tercera frecuencia, otro valor de energía. Y así podemos ir reconstruyendo la densidad espectral de potencia de este proceso. Y si hacemos eso, vamos a encontrar algo bien interesante. Y eso lo voy a anotar un poco las ideas que acabo de mencionar. Entonces, primero, filtremos W de T, que en realidad en este caso es idéntico a eta T de T, paréntesis, circuito abierto,
con un filtro pasabanda de frecuencia central F y ancho de banda 1 Hz. Y luego observemos la potencia de la señal filtrada mediante el valor cuadrado medio del voltaje. El valor cuadrado medio y el voltaje de un voltaje es una señal de potencia. Si uno aplica una resistencia, entonces por ley de Ohm se obtiene la potencia propiamente tal, V cuadrado partido por R. Pero simplemente dejemos la resistencia fuera y pensemos en V cuadrado. Y el valor medio de ese voltaje al cuadrado. Y lo que resulta, entonces, se observa, voy a mover esto, valor cuadrado medio del voltaje y lo vamos a definir al tiro aquí, definido como E sub eta t en función de la frecuencia. Entonces, se observa o se obtiene un valor cuadrado medio de ese voltaje en la frecuencia F en la cual se está aplicando el filtro, que es igual a la siguiente fórmula. 2 veces la resistencia ideal, el valor de la resistencia ideal, por H, que es la constante de Planck, por el valor absoluto de la frecuencia, todo eso dividido por exponencial de la constante de Planck por el valor absoluto de la frecuencia, dividido por K, la constante de Boltzmann, multiplicado por la temperatura a la cual está el conductor, y todo eso menos 1. Y esto tiene, me quedó un poquito largo la línea de la división, voy a hacerla un poquito más corta, ahí está. Y esto tiene unidades de volt cuadrado dividido por hertz. Es decir, es casi una densidad espectral de potencia, excepto que la densidad espectral de potencia tiene watts por hertz, es decir, falta una unidad de resistencia acá. Esto es en volt cuadrado por hertz. Y esta densidad de potencia, densidad espectral de potencia, que lo menciono con un asterisco por esto de las unidades, esta densidad espectral de potencia es un resultado teórico. Y ese resultado teórico, si lo graficamos, tiene este aspecto. Lo que tenemos acá es, en el eje de abscisas, frecuencia en hertz. Aquí tenemos 1 hertz, 100.000, 10 gigahertz. Y aquí ya es una frecuencia altísima. Para poner esto en
contexto, el dial AM se encuentra aproximadamente entre 0,7, 0,6 MHz hasta 1,6 MHz. Entonces, si esto aquí es 10 a la 5, esto es 10 a la 6, esto es 1 MHz. Así que el dial AM está ahí. El dial AM está ahí. AM. El dial FM habíamos visto que está entre aproximadamente 87 MHz hasta 107 MHz, vale decir en torno a los 100 MHz. Entonces seguimos acá en la escala de 1 mega, 10 mega, 100 mega. Acá está el dial FM. Entonces hacemos la marquita ahí. Este es el dial FM. Aquí arriba la siguiente marca es 1 GHz. En 800 y 900 MHz está una de las porciones de espectro, bandas de telefonía celular, y un poquito por sobre 1 GHz están otras porciones de telefonía celular. En 2.4 giga, esto es 1 giga, estos son 10 gigas, así que muy cerquita acá está 2.4 giga, es Wi-Fi. Wi-Fi opera en 2.4 y también en 5, más y más. Así que acá, en torno a 1 giga, tenemos cosas como Wi-Fi y telefonía móvil. Y finalmente, si vamos a frecuencias aún más altas, en torno a los 10 GHz y no hasta los 100 GHz, tenemos todo lo que es comunicaciones satelitales. Comunicaciones satelitales. Y la verdad es que de 100 GHz hacia arriba, incluso desde 60 GHz hacia arriba, prácticamente no hay productos comerciales. A nivel de 60 GHz hay bastante desarrollo hoy en día de productos comerciales, pero son aplicaciones por ahora más bien específicas. Así que, en suma, en todo esto que voy ahora a churar en verde, incluso debiera ser un poquito más. Ahí está, cuidadoso por el lado derecho de frecuencias altas. Todo eso achurado en verde son las frecuencias en las cuales ocurren las comunicaciones de humanos de la sociedad hoy en día. Ese es el rango en el cual ocurren comunicaciones inalámbricas, desde AM en la porción inferior en torno a 1 MHz, pasando por los 100 MHz de FM, llegando a 1 GHz de las comunicaciones tal vez más tradicionales para nosotros hoy en día, comunicaciones inalámbricas tradicionales hoy en día, Wi-Fi y telefonía, hasta ya más arriba lo que es satelital. Entonces, ruido térmico tiene una densidad espectral de potencia prácticamente constante en toda la zona donde ocurren las comunicaciones de interés para nosotros. Y ese valor de constante es lo que se indica aquí arriba. Es este valor de aquí, 2K por T por R. Es decir que
nuestra densidad de potencia E sub eta t de F es más o menos constante 2 por K por T por R para toda frecuencia que está bajo una frecuencia que vamos a marcar aquí, para toda frecuencia que está bajo 10 elevado a 12 Hz, es decir, 1 terahertz. Es decir, para toda frecuencia bajo 10 a la 12 Hz. Voy a mover esto aquí un poquito. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre aquí a frecuencias muy altas? ¿Por qué disminuye la cantidad de energía que tiene nuestro proceso estocástico, que representa el voltaje expuesto en bornes de un conductor debido al movimiento aleatorio de los electrones? ¿Por qué a partir de cierta frecuencia este voltaje en estos bornes ya no tiene energía? Y la respuesta es bastante simple. Aquí estos electrones no solamente son cargas, sino que también tienen masa. Y por supuesto, digamos, un voltaje de alta frecuencia es un voltaje que tiene una capacidad de cambio muy rápido, y eso significa que los electrones tienen una capacidad de reorientarse y de cambiarse y de moverse en la dirección opuesta a la cual estaban moviéndose muy alta. Y llega un momento en que la masa del electrón comienza a interponerse en esta cinética, y es así entonces que aquí en estas frecuencias altas la cinética de los electrones se ve limitada por su masa. Entonces aquí la cinética de los electrones está limitada por su masa. Entonces, tenemos ya un entendimiento bastante más formal en términos de este modelo que hemos presentado físico de lo que significa, digamos, la capacidad de cambio del proceso estocástico del movimiento aleatorio de las cargas, del ruido térmico. Y con este modelo ahora ya tenemos todos los elementos que necesitamos para determinar efectivamente cuál es la densidad espectral de potencia de nuestro proceso estocástico, y conociendo su densidad espectral de potencia podemos conocer su función de autocorrelación, y con eso ya tenemos gran parte del modelamiento de ruido térmico logrado. Eso es lo que vamos a hacer en la cápsula que viene.